Hola, buenas noches a todos. Estamos aquí una vez más para informarles sobre los partidos de nuestros amateurs femeninos de este fin de semana, que quizás no han sido, pues muy buenas noticias, pero bueno, el deporte del fútbol tiene estas cosas y bueno, hay que estar para lo bueno y hay que estar para lo malo. Nuestro amateur femenino B se enfrentaba a Mirasol, el tercer clasificado, se enfrentaba en el municipal de Mirasol de Sant Cugat. Y bueno, ahora ha sacado un resultado de empate a 3, un resultado muy positivo, aunque deja un sabor agridulce, puesto que nuestras rojillas pues lo único que necesitan es sumar y sumar pues para conseguir esa salvación tan urgente y tan ilusionante, ¿no? Realmente las rojillas han llevado todo el peso del partido, insisto, ante un rival que está en la tercera posición por méritos propios. Es una plantilla joven, ¿vale? Y bueno, pues que está ahí y pelea fuerte, sobre todo en su campo, es un equipo aguerrido, fuerte, quizás no tenga mucho juego, pero bueno, las mantiene en esa posición cómoda. Y a nosotras, pues nos ha costado bastante, a pesar de ir por delante del marcador y estar ahí luchando, jugando, tocando y tal. Pues mira, pues quedando cerca de 2 minutos de la segunda mitad, pues en un chute de ellas con muy mala fortuna para nosotras, pues mira, pues nos hacen el empate a 3 y quizás se nos queda un poquito una cara de tontas, pues pensando en que que teníamos los 3 puntos ya conseguidos por méritos propios y muy merecidos, pero insisto, el fútbol tiene estas cosas y pues te da una de cal y otra de arena. Y las jugadoras la verdad que están un poco tristes, pero pero ya les hemos comentado que lo importante es sumar y sumar. Y y el objetivo de la salvación está mucho más cerca. Ahora mismo estamos a 6 puntos de la salvación, cosa que antes era impensable. Por lo tanto, lo más positivo de todo es ese gran punto que vuelvo a repetir, que es un punto de oro y que para más adelante, quedando 9 jornadas, puede servir, puede servir prácticamente de un punto de salvación. Entonces vamos a seguir trabajando, a seguir luchando con estas grandes jugadoras. Y a conseguir el objetivo final que creo y estoy seguro de que vamos a conseguir. Por otro lado, nuestro amateur femenino A, hoy en el municipal de la Provenzana, pues ha perdido por 4-3 ante un rival que quizá, no tenía mucho juego, pero han venido con una identidad o intentando tener una identidad de juego. Y se han puesto por delante en todo momento durante la primera parte, nos han sacado del sitio un poco, anímicamente y psicológicamente, pues no estábamos muy acertadas, nos ha costado mucho entrar en el ritmo de partido y nos hemos quedado un poquito cabizbajas durante esa primera parte. En la segunda parte, ya nos hemos entonado un poquito más, hemos intentado llevar un poquito más el ritmo de partido. Hemos cambiado un sistema en vez de tener un 4-4-2, hemos hecho un 4-3-3 para tener un poquito más de medio y tener un poquito más de llegada. Y la verdad que se ha conseguido tener el ritmo de partido. Se han conseguido, esos 2 goles que nos acercaban a ese resultado final de poder empatar. Y con el 4-3 hasta el final, hemos intentado empujar, hemos estado empujando, ellas un poquito cerraditas atrás y saliendo un poquito a la contra. Y al final, por unas cosas o por otras, no ha podido ser, hemos conseguido el empate final. Bien, es cierto que hoy no hemos tenido un gran día, que quizá nuestras jugadoras han estado un poquito más espesas, pero nadie puede decir que nuestras jugadoras no han dado todo y nos han vaciado hasta el objetivo final de conseguir esos 3 puntos, que también nos permitan seguir manteniendo ese sexta posición, que quizá nos aleja un poquito más del ascenso, que era el objetivo, pero nos mantiene en esa posición cómodas y evidentemente con el único objetivo de seguir avanzando y de seguir sumando puntos. Vamos a ver qué tal se nos da la próxima semana yendo como visitantes al campo de Badalona. Y hay que seguir y hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando y quizá plantar esas bases tan importantes que nos permitan al año que viene quizá dar ese salto definitivo que este año hemos intentado conseguir, que aún hay opciones, pero hay que reconocer que son complicadas. Pero yo siempre lo he dicho, que el desafío de creer es conseguir las cosas y poquito a poco pues iremos mejorando
e iremos consiguiendo dar la imagen que se merece nuestra Fundación Hospital y Atlético, que evidentemente, bueno, pues está ahí y hay que seguir, no hay vuelta de hoja, ¿vale? Pues bueno, esperando que el próximo fin de semana podamos daros mejores noticias, pues desde aquí, desde los estudios centrales en La Campana, bueno, pues nos despedimos hasta la próxima ocasión, ¿vale? Chao, nos vemos, chao.